nombre es Ignacio Gamboa, soy CEO de Seiken Chile y hoy también voy a ser el anfitrión de este webinar. Estamos aquí para hablar sobre las buenas prácticas de la rendición de cuentas de la Superintendencia de Educación del año 2024 y para abordar este tema hemos invitado a un invitado excepcional, Matías Ponce, contador público, auditor de la Universidad de Talca, con MBA en la Universidad de Chile, ¿ya? Con más de 10 años de experiencia en la auditoría y contabilidad en el mundo educacional, enfocado en rendición de cuentas, remuneraciones y contabilidad de colegios. Así que estoy seguro a todos, ¿no es cierto?, que esta experiencia y el conocimiento que Matías hoy día nos va a aportar va a ser de gran utilidad para todos ustedes, ¿ya? Queremos que este espacio, también darles las indicaciones, queremos que este espacio sea un espacio que para ustedes, un espacio de reflexión, de relajación, donde ustedes puedan conversar, ¿no es cierto? Los invito a conversar, a preguntar. Al final de la presentación de Matías, vamos a dejar un espacio para nosotros levantar todas las preguntas, donde podamos conversar y ahí resolver cualquier duda que ustedes puedan tener, ¿ya? Para no quitar más tiempo y en honor a la presentación de Matías, le voy a dar el pase a Matías para que nos presente hoy día lo que hoy día va a ser la temática de este webinar. Matías, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Buenos días, Ignacio, ¿se escucha bien? Sí, se escucha muy bien. Buenos días, muchas gracias por esta invitación. Como partners estratégicos de Seiken Chile, estamos contentos como equipo de OCA Consultores de participar en esta instancia que se está generando para poder contribuir ahí con información oportuna para estos procesos que son tan importantes para los establecimientos educacionales en Chile, ¿ya? Así que eso, les tenemos preparada una presentación bien dinámica. Esperemos que se vayan con un mensaje después de esto, así que voy a compartir para empezar con la presentación. Perfecto. Ahí, Ignacio, si tú me puedes validar si ya estamos proyectando, si ya se visualiza. Sí, ahí ya se puede ver la presentación. Ya, perfecto. Sí. Mira, la última indicación que iba a dar, Matías, a las personas que también se están integrando, recordar que todas las preguntas que quieran hacer las pueden ir haciendo en el chat, ¿no es cierto? También pueden ir levantando la mano y al final del proceso de la presentación de Matías vamos a generar una instancia, un espacio para que podamos conversar sobre todas las preguntas que quieran, ¿ya? Eso, esa es la idea, Ignacio, esa es la idea de aprovechar esta instancia, como lo dijiste inicialmente, de sacar dudas, de generar conocimiento y eso, ¿ya? Así que vamos a dar inicio oficial a este webinar que está enfocado hoy en día en las buenas prácticas de cierre de rendición de cuentas del año 2024, ¿ya? El que les presenta Matías Ponce, soy CEO de OCA Consultores. OCA Consultores, bien breve, somos asesores contables que nos dedicamos exclusivamente a contabilidad de colegios, ¿ya? Actualmente atendemos una cartera de 45 colegios a lo largo de Chile. Y nuestro lema hoy en día, que está muy bien enfocado hoy en día con este webinar, es que rinda tiempo, rinde con OCA. Cabe mencionar que quiero hacer este pequeño hincapié, que el webinar de hoy está enfocado en el proceso de rendición de cuentas propiamente tal, previo al cierre, ¿ya? Recuerden que el proceso de rendición de cuentas tiene una segunda etapa con el registro de las cuentas bancarias y un proceso final de la acreditación de saldo, ¿ya? Así que, Ignacio, creo que por aquí sería una buena instancia y dejar invitados a todos los que están presentes a un webinar que podríamos planificar más adelante, donde podemos conversar sobre los otros temas que no se van a tratar ahora, que sería el punto 2 y el punto 3. ¿Ya? Así que oficialmente damos inicio a rendición de cuentas cierre 2024 y me gustaría plantear esta pregunta. Si hoy en día están listos con su precierre, ¿ya? O sea, hoy día usted ya tiene elaborado un precierre de 2024. Creo que es una buena pregunta que no nos debemos hacer. Estamos a fin de noviembre del 2024, donde debiésemos ya contar con la información necesaria ahí como sale en el teléfono respecto a la insubvención general, mantenimiento de SEP, respecto al cierre de año, ¿ya? Pero antes de eso, antes de iniciar con la presentación, me gustaría transmitirle los principales dolores de cabeza hoy en día de los sostenedores, ¿ya? De ustedes mismos, sostenedores, administradores financieros, administradores de establecimientos,
equipo técnico que se dedique a realizar esta labor. ¿Ya? ¿Cuáles son las principales dificultades que generalmente siempre observamos? Y es un patrón común que vemos en los establecimientos educacionales que parten trabajando con nosotros o piden asesoría respecto a nosotros, hoy en día es la falta de información consolidada. O sea, es ver el colegio como un todo, tener información clara respecto al cierre de año para poder validar su saldo actual del banco. O sea, hoy en día hacer un cruce hoy en día contablemente y financieramente cómo está el colegio. Esto va acompañado del segundo punto. Hoy en día, aparte de tener un saldo acumulado del todo, tenemos saldo acumulado por subvención. Dentro de cada establecimiento, dependiendo de las subvenciones que conlleve, podemos tener general, PIE, SEP, pro retención, refuerzo, dependiendo de cada establecimiento. Entonces, la pregunta de todo sostenedor muchas veces es, ¿dispongo de más recursos para poder, por cada subvención, para poder seguir gastándola de forma eficiente? O sea, hoy en día la segunda dificultad, en resumen, es la disponibilidad del uso de recursos, ¿ya? Por subvención. En una tercera instancia, observamos también que hoy en día los sostenedores nos comentan mucho de no contar con un proceso de una contabilidad mensual, ¿ya? Cuando nos referimos a una contabilidad mensual, es una contabilidad para toma de decisiones. O sea, hoy en día, de forma oportuna, tener un cierre donde tengamos nuestros ingresos, subvenciones contabilizadas, todas las compras, todo el honorario y todo el proceso de remuneración centralizado. Y esto de la mano, acompañado de una conciliación bancaria, ¿ya? No cuentan con esta herramienta muchas veces los sostenedores, o no se les entrega esta información también para que ellos puedan tomar las decisiones oportunas con los puntos anteriores, ya que tenga que ver con el uso de recursos y tener una visión general del establecimiento. La cuarta dificultad que nos comentan mucho los sostenedores, y quise hacer hincapié con este tema, es al control de los recursos. ¿Ya? ¿Qué hago hincapié? Un segundo, Pati. Un momentito. Hay una persona que tiene la activado ahí, sí parece. Muchas gracias, Ignacio. Vale. Perfecto. Entonces, como les mencionaba, hacemos hincapié con un dolor de cabeza que tiene que ver con la falta de control de los recursos SEP. Principalmente con la visualización de esto de forma visible respecto a sus compras, honorarios, qué estamos llevando a compras SEP, qué estamos clasificando como honorario SEP y qué estamos llevando como recursos SEP. ¿Ya? Generalmente es una subvención especial, la cual tiene una fiscalización súper minuciosa, por lo cual los sostenedores que cuentan con esta subvención tienen una especial preocupación respecto a este tema. ¿Ya? Otro de los grandes temas es que dudan mucho respecto a la clasificación de los gastos, si es que efectivamente los gastos están bien clasificados. ¿Ya? Recuerden que tenemos un manual respecto a este tema, hay gastos según subvención y según tipo de documentos tributarios. Entonces, es súper importante hoy en día también, y una de las dificultades que nos presentan los sostenedores es si los documentos están ad hoc y también tanto a su documento tributario como a la subvención que lo está financiando. Y finalmente, hoy en día uno de los dolores de cabeza es la constante actualización que constantemente hay que estar en este proceso, dado en que el Ministerio y la Superintendencia están emitiendo normativas y dictámenes constantemente respecto a aclaraciones o bien dudas respecto a temas puntuales enfocados a la rendición de cuentas, y a lo largo de los años la plataforma de la superintendencia ha ido cambiando. Podemos decir que los que son más antiguos en este proceso, en los últimos 4 años la superintendencia ha mantenido un formato más homogéneo, pero si hablamos de 5 o 6 años anteriores, los cambios en la plataforma, los cambios en los formatos de rendir, fueron muy constantes. Entonces, hoy en día eso también era un dolor de cabeza, o sea, enfrentarte a este proceso de la forma técnica que conlleva. ¿Ya? Y antes de pasar a la última etapa de la presentación, que vamos a dar las buenas prácticas, queremos también dar énfasis en los principales errores que cometen o que hemos visto que han cometido también sostenedores que antes de trabajar con nosotros o bien que se hacen asesorar también, son errores muy frecuentes. Entonces, lo ideal es que los consideremos a modo de cierre de este año 2024. El principal error que vemos en los sostenedores es que hacen un cierre anual, ¿ya? Dejando todo para ahora. O sea, generalmente lo hacen en diciembre, enero, febrero, inclusive marzo. ¿Ya? Recuerden que la
la superintendencia todos los años se va poniendo más estricta y hoy en día el plazo para rendir hasta el 31 de marzo. Y hay un periodo para rendir fuera de plazo, pero dentro de la norma, es, si no me equivoco, hasta la segunda semana de abril, ¿ya? Lo ideal es rendir dentro de plazo. Entonces, hoy en día un error vendría a ser hacer esto a final de año, ¿ya? Va de la mano hoy en día de otro error que evidenciamos, que los sostenedores no cuentan con un análisis mensual respecto a la subvención, pero de forma acumulada, ¿ya? Pero mensual. Es decir, hoy en día, ¿cuál es mi saldo después de hacer análisis de mis ingresos, de mis compras, de mis honorarios y de mis remuneraciones de forma acumulada, ¿ya? Por mes. El otro error que evidenciamos mucho es que no consideran los saldos por rendir, ya sea a final de año. O sea, cuando el año del año anterior, 2023, quedamos con saldo, cuando hacen los análisis de este año, no consideran ese saldo inicial, ¿ya? Acá hay un tema. La superintendencia sube los ingresos a la plataforma de la rendición de cuentas de forma periódica, pero estos en particular, los saldos iniciales, los carga en enero del año próximo, con lo cual ahí muchas veces genera un descuadre en las contabilidades o los análisis. Entonces, tienen que tener muy claro respecto a cuál fue el saldo del año anterior por cada subvención, ¿ya? Recuerden que nosotros tenemos saldos por general, CEP, PIB. Ya hay que tener muy claro eso, o mantenimiento en este caso si no se ocupó, ¿ya? El otro error frecuente que vemos hoy en día es que los colegios no realizan seguimiento de los ingresos según la plataforma de rendición de cuentas. Aquí, ¿por qué damos hincapié en este tema? Las reliquidaciones y los pagos que hoy en día la superintendencia hace fuera de plazo, ya sea por temas administrativos, internos del colegio o temas de la superintendencia, muchas veces no aparecen en la plataforma de rendición de cuentas, ¿ya? Y eso tiene que ver con el punto que sigue más abajo, que tenemos con la parte de validar los ingresos cargados por la Supreduc, ¿ya? En el proceso de edición de ingresos. Hay un proceso que se llama edición de ingresos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado hoy en día de los ingresos que nos está declarando el ministerio, ¿ya? En este caso, la superintendencia. Hemos tenido casos de, como lo menciona en el cuarto punto, de que la superintendencia ha hecho pagos fuera del plazo normal, en este caso el 25 cada mes, por error administrativo o por temas internos de la superintendencia o del ministerio en este caso, ha realizado los pagos entre el 29 y el 30. Y en esos establecimientos han aparecido duplicados de ingresos, ¿ya? O sea, aparece la subvención normal y aparece en este caso la reliquidación. Entonces, tienen que tener mucho ojo. O sea, ese es un proceso de día súper importante respecto a la edición de ingresos. Es un proceso que no debemos tomar de forma liviana, sino tenemos que cuadrar nuestros ingresos, cuadrar nuestras cartolas, cuadrar nuestros SIC, nuestros formularios SIC, versus lo que dice el ministerio. Y si existen diferencias, levantarlas, ¿ya? En este caso, al ministerio, a la superintendencia también. El otro error que vemos frecuentemente, hoy en día es rendir documentos tributarios que estén pendientes a pagar a proveedores, ¿ya? Eso es un error garrafal, dado en que el ministerio hoy en día exige que un documento, para que sea rendido, tiene que estar debidamente pagado. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con los documentos que se emiten, principalmente ahora en cierre de mes, en noviembre y diciembre, principalmente en diciembre, que ya sean factura o honorario, que hayan emitido el documento tributario y cuenten con su pago y su respaldo correspondiente, ¿ya? Otro error que vemos también, que durante el año los sostenedores de repente contratan productos o compran servicios sin un documento tributario, o bien el proveedor dice que los va a enviar, ¿ya? Esto genera el riesgo de no incluir la rendición de cuentas por falta de documentación. Recuerden que todo compra en establecimiento ocasional debe contar con un documento tributario. Otro punto que tenemos es, hoy en día, quizás es un tema menor dependiendo del establecimiento, es la caja chica, la famosa caja chica. La caja chica hoy en día en los establecimientos, dependiendo del volumen, rondea en un rango entre 200, 300 hasta 400.000 pesos, lo cual si lo acumulamos en un año puede rondear entre los 2,5 millones y 4 millones, lo cual no es un gasto menor. O sea, si esta caja chica no la gestionamos respecto a tener los respaldos oportunos, tabular la información correspondiente y contabilizarla de forma oportuna, muchas veces hay veces que colegios no la rinden, ¿ya? Y están dejando de rendir recursos que están siendo financiados por el Estado, ¿ya? Otro error importante es cuando se crearon estas corporaciones
antiguamente los colegios eran administrados por inmobiliarias o otras sociedades que tenían a cargo los RBD. Estas sociedades todavía algunas tienen a cargo la luz, el agua y otros gastos básicos, ¿ya? Hemos visto frecuentemente que estos gastos no son considerados muchas veces por los sostenedores, dado en que están asignados por otro RUT, ¿ya? Pero aquí el Ministerio sí permite rendir, porque recuerden que la luz y el agua están dentro del establecimiento, es parte de los servicios básicos, pero están asignados a otro RUT. Entonces hay que subirlos de manera manual a la superintendencia, ¿ya? Otro error también frecuentemente es no contabilizar oportunamente los ingresos por financiamiento compartido, ¿ya? Esto es súper importante tenerlo. Los establecimientos que cuenten con financiamiento compartido tienen que contabilizar de forma oportuna estos ingresos, ¿ya? Dado en que hay que declararlo. Y cuando me refiero a forma oportuna es que emitan los documentos tributarios correspondientes, ya sea la boleta, y esta sea contabilizada en las contabilidades del colegio y sea informada al ministerio, ¿ya? Porque esto también nos viene a incrementar los ingresos y nos permite, el ingreso general principalmente, y nos permite hacer gestión sobre esto. Y esta slide la quise enfocar principalmente al proceso de errores que hemos visto que cometen sostenedores, que en el momento de subir la nómina, o sea, terminamos diciembre, estamos parados en enero, hicimos los análisis correspondientes y tenemos que realizar el proceso de carga. Hoy en día vemos que los colegios que no cuentan con un RP que te entregue las nóminas que te sigue el ministerio, que son los famosos archivos SCB, damos como tips, o principalmente que no cometan este error, que cuadren estos archivos, porque hay un proceso de transformación de archivos de los colegios que no tienen esta herramienta, donde tienen que transformar el libro de compra, el libro honorario y el libro de remuneración. Entonces, como tips, damos principalmente a que no cometan el error de no hacer cuadraturas de totales, no hacer cuadraturas por subvención, ¿ya? Recuerden que el ministerio incluso permite subir por mes. Entonces, ahí es una buena práctica, o complementando esta labor, sería subir una planilla por mes, por ejemplo, poder subir la planilla de compra por mes y ustedes vayan haciendo los cruces correspondientes, ya sea con el servicio de costo interno, con la carpeta de factura o con la forma que ustedes tengan el control, ¿ya? Otro tema también, los conceptos remuneracionales, las planillas de Previred. Hoy en día eso se rinde de forma íntegra por el total bruto del trabajador en la planilla de remuneraciones. Hemos visto casos de sostenedores que han rendido estos pagos por considerarlo un desembolso en los libros de compra, ¿ya? Eso tengan mucho cuidado, eso no está erróneo, ¿ya? No es algo que deben hacer, ¿ya? Y finalmente, es un error muy común que no incluyen en la planilla de remuneraciones los aguinaldos, bonos y pagos realizados por forma manual. Ya recuerden que el ministerio hoy en día, cuando deposita los aguinaldos correspondientes, pide que los sostenedores, en este caso los administradores, firmen y rindan esto de forma manual. Pero esto, una buena práctica es incluirlo en la remuneración del trabajador para que lo consideren en el libro de remuneraciones. Esto se tiene que rendir en el libro de remuneraciones, ¿ya? Hemos visto muchos establecimientos educacionales que al momento de realizar los cierres no consideran estos gastos, ¿ya? Así que, ojo. Y finalmente, los errores que no deben cometer, y nuevamente hicimos un slide especial para la subvención CEP, dado la criticidad y el control que debemos tener. Hoy en día la principal error es no usar el mínimo recurso que exige la ley. O sea, hoy en día tenemos que cumplir con la normativa que nos exige que debemos hacer el uso del 70%, ¿ya? El segundo error es considerar los saldos de arrastres. ¿Qué quiero decir con esto? Para calcular el porcentaje de control de la CEP, ¿ya? Para el 70% que nos indica el mínimo de la ley, solamente es de los ingresos percibidos del año. Si yo tuve un saldo de arrastre del año anterior, no lo puedo considerar para calcular ese porcentaje, ¿ya? Entonces, uno de los errores que cometen es que de repente calculan del todo, del 100%, y no, es de los ingresos percibidos durante el año calendario, ¿ya? El otro error que no deben cometer hoy en día es no tener control sobre el uso de los recursos CEP remuneracionales, donde la normativa nos menciona el tope del 50%. ¿Podemos exceder este tope? Sí, siempre y cuando esté respaldado en el PML. Pero hoy en día es un error muy común que el sostenedor no sabe hoy en día o no controla este porcentaje. Este porcentaje va de la mano con el tips anterior, con el error que tiene que ver con que considera los saldos de arrastre. Para este cálculo tampoco se deben considerar los saldos de arrastre de años anteriores.
es netamente los ingresos percibidos durante el año calendario. ¿Ya? Otro tips de error que vemos común es no realizar un PME que contemple las reales necesidades del establecimiento y los alumnos. ¿Ya? Recuerden que el PME tiene que estar enfocado en los proyectos educativos. ¿Ya? Y finalmente, lo que hemos visualizado mucho, es que no realizan un proceso final de cierre con los gastos que estamos rindiendo ante el ministerio y ante la superintendencia versus las acciones del PME, ya con su correcta clasificación según el manual de cuentas. O sea, hoy en día ese es un error también que cometen muchos sostenedores en no realizar estos cruces correspondientes. Y finalmente, pasamos a las mejores prácticas que queremos transmitir en este proceso. Principalmente, la primera tips o práctica que queremos es tener que hoy en día el sostenedor o equipo administrativo debe tener conocimiento mensual de los saldos acumulados de cada subvención. Y esto lo queremos dejar explícitamente y lo queremos decir como si fueran los ingresos y gastos de tu casa. O sea, yo tengo que tener total conocimiento de cuánto me están depositando, cuánto es la subvención que recibo, cómo la recibo y cómo me la estoy gastando. ¿Ya? Segundo, conocer los gastos actuales que se pueden rendir por subvención. El plan de cuenta, la superintendencia emite un plan o va emitiendo actualizaciones todos los años. Entonces es súper importante ver hoy en día el plan anual, trabajar con el plan del año de cuentas, ¿ya? Y recordar que cada subvención tiene una naturaleza que persigue poder rendir los gastos, ¿ya? Y como último tip principal, es que cada sostenedor o equipo administrativo, o en este caso la persona que realice esta labor, considere esto con la misma habitualidad y obligatoriedad que el pago de impuestos y previo red. O sea, hoy en día debiésemos considerarlo como checklist de cierre de mes, cumplir con servicio de impuesto interno, remuneraciones, previo red y un análisis de mis ingresos, mis gastos, mis remuneraciones y todo lo que conlleve a los gastos del establecimiento de forma periódica, ¿ya? Si esto lo incluimos, no debiésemos por qué tener problemas para tener una buena rendición de cuentas. Y como buenas prácticas, tips, aquí los queremos señalar que es muy bueno hoy en día estar, por ejemplo, en noviembre y proyectar el saldo a rendir de cada subvención hasta el 31 de diciembre. O sea, sentarme y decir cuáles van a ser mis gastos remuneracionales de diciembre, cuáles son las compras que tengo que realizar en diciembre, cuáles son los honorarios que termino en diciembre, cuáles son los contratos que debo pagar en diciembre y poder realizar una proyección de un cierre de rendición de cuentas, ¿ya? Esto va de la mano y acompañado de siempre pagar contra un documento tributario. Esto tiene que quedar explícito. Yo no puedo hacer ningún desembolso al establecimiento si es que no tengo un documento tributario que lo complemente, ya sea factura, boleta, honorario o factura, boleta honorario o boleta normal, ¿ya? Hoy en día, llevar un control de las compras y servicios que tiene el colegio, ¿ya? Es muy importante, o sea, tener identificado el pool de compras anuales y todos los servicios que tenemos contratados. Cuando hablamos de servicios, es súper importante, lo complementamos con la buena práctica número 4, que hoy en día revisen los contratos vigentes, que estén actualizados, que cumplan con la normativa, que estén debidamente firmados, ya sea el contrato de arriendo o bien contratos que tengamos con terceros, ya sea por contrato por prestación de servicios o bien por ejemplo, muchas veces se arrienda una cancha, se arriendan temas externos al establecimiento los cuales deben contar con su debido contrato, ¿ya? Revisar el manual de cuentas del año respecto a si existen nuevas restricciones de gasto, ¿ya? Esto es súper importante, como lo mencioné anteriormente, el manual de cuentas se actualiza todos los años y todos los años vamos teniendo algunas liberaciones o algunas restricciones. Entonces es súper importante tener claro y trabajar con el manual del año. Conservar y organizar todos los documentos que respalden los gastos de establecimiento. O sea, esto lo tenemos que hacer porque el Servicio de Impuesto Interno lo exige y también porque el Ministerio. O sea, el Ministerio nos va a venir a fiscalizar. Las fiscalizaciones están siendo con un desfase entre 1 hasta 2, 3 años después, por lo cual tenemos que conservar y organizar todos los documentos que respalden nuestros gastos, ¿ya? Transferencias, documentos tributarios y tener una carpeta de esto por año. Inclusive, una buena práctica sería tenerlas por cada subvención, ¿ya? Lo cual va a facilitar muchas veces también si enfrentan alguna fiscalización.
Y hoy en día, el número 7 es disponer de reportes que permitan la gestión y la toma de decisiones. Ese tip es súper importante. Eso hoy en día, el tener un reporte o un cierre mensual ayuda mucho para tomar las decisiones de forma oportuna, ¿ya? Otro tip es elaborar un presupuesto por subvenciones. Estamos ya a final de año, una buena instancia para que los sostenedores, junto con su equipo pedagógico o equipos técnicos, elaboren presupuestos respecto a proyecciones de ingresos y proyecciones de gastos. Y esto es una buena etapa pensando en el próximo año, ¿ya? Otro tips, tenemos revisar mensualmente los saldos bancarios contra los saldos por subvenciones. Es súper importante hoy en día que estos vayan de la mano. Entonces, como buena práctica hoy día, y parte de los cierres mensuales, y ver, perfecto, cuál es mi saldo bancario y hoy en día cuál es mi saldo contable. Contar con información clara y actualizada de forma mensual para cada subvención. Mantenerse actualizado con la normativa vigente, ¿ya? Esto es súper importante. Hay que estar atento a los dictámenes, a las normativas y a las pronunciaciones que haga la Superintendencia de Educación, ¿ya? Y como último tips o buena práctica es que hoy en día hacer alguna auditoría periódica, ya sea de ingresos, ya sea de compra, honorarios y remuneraciones, revisar las principales compras, revisar los principales honorarios, una vez al semestre, cada 3 meses, ahí depende de los tiempos cada uno, pero es una muy buena práctica para mitigar riesgos, ya sea que esta compra, que es súper importante, cuente con su debido contrato si lo amerita, cuente con su debida documentación, ya sea documentos tributarios y respaldos del pago. Entonces, es súper importante como sostenedores que se hagan partícipes de este proceso, ¿ya? Y hoy en día el mensaje que queremos dejar claro, que es súper importante, es tener la información clara y disponible de forma oportuna. Hoy en día la oportunidad es importantísimo para que ustedes como sostenedores, con sus equipos técnicos, puedan implementar estrategias de gastos al momento de realizar los cierres de rendición de cuenta periódicos, ¿ya? Ese es el mensaje que nosotros nos gustaría transmitir, dado en que si tenemos la información disponible, podemos revisar, podemos analizar, podemos reclasificar y evitar errores, multa y todo lo que conlleva no incumplir con la normativa vigente, ¿ya? Y finalmente, hemos hablado mucho de controlar esto de forma periódica y les queremos dar ejemplos prácticos. Ya queremos que ustedes se vayan con cierta idea para que puedan exigir a sus equipos técnicos, ya sea equipos contables o bien a quien lleve estos procesos dentro de cada establecimiento educacional, esta reportabilidad. Y también les vamos a mostrar cómo nosotros solucionamos este tema con Seiken Chile. O sea, hoy día cómo Seiken Chile nos entrega la información, el software nos entrega la información para que uno pueda administrarla y generar los reportes que cada establecimiento necesite ver. Acá tenemos un panel que nos muestra de forma general, que es uno de los principales dolores de cabeza que mencionamos durante el webinar. Por ejemplo, por subvención, ¿cuáles son los saldos acumulados? ¿Ya? ¿Cuál es el total de ingresos versus cuál es el total de gasto y cuál es mi saldo disponible? Entonces aquí tenemos una visión general de la subvención general, de mantenimiento y la subvención C. Tenemos también por la subvención PIE, pro retención y refuerzos. Acá ya tenemos un plano consolidado respecto al comportamiento de cómo han sido la subvención durante el año y hablamos del indicador CEP. Acá también tenemos el indicador CEP que controla efectivamente los ingresos y gastos que se declaran por la subvención CEP. ¿Ya? Puede ser un gráfico de barra, puede ser un porcentaje, lo que ustedes estimen conveniente. El mensaje es que lo controlemos, es que tengamos visión de esto de forma periódica, para poder nuevamente hacer gestión sobre nuestras subvenciones y los gastos que estemos ejecutando. Acá queremos mostrar un pequeño panel que nos muestra los saldos acumulados y es un estado de resultado principalmente de forma anual y les mostramos también un saldo acumulado por subvención. A la mano izquierda tenemos un estado de resultado para la subvención PIE y a la mano derecha un estado de resultado acumulado para la subvención C. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ver, se ocupan las mismas nomenclaturas del ministerio, o sea, de la superintendencia. Tenemos los ingresos, tenemos las compras honorarias,
Pero también podemos ocupar los grupos de cuenta para poder tener un mayor análisis respecto a este tema. ¿Ya? Y acá les queremos mostrar un panel de los ingresos. Hicimos mucho hincapié con los ingresos porque hemos visto que el Ministerio, junto con la Superintendencia, comete errores cuando informa, ha cometido errores en establecimientos cuando informa este tema, por eso también ha dado instancia para la edición de ingresos. Entonces, acá tenemos un panel respecto a los ingresos recibidos del establecimiento por subvención y tenemos la apertura de esto, un ejemplo práctico, mostramos 3 meses, de los 3 primeros meses del año, con su respectiva grupo de cuentas, ¿ya? Considerando el saldo inicial, que es súper importante, que también lo dijimos. O sea, hay que considerar los saldos iniciales de los años anteriores. Y otro ejemplo de reportes que ustedes pueden implementar, que van muy de la mano con todo lo que hemos conversado durante el webinar, es un análisis de las compras mensuales por subvención. O sea, hoy en día tienen que ustedes disponer de un reporte que les permita ver qué compraron, a quién se lo compraron y en qué fecha lo compraron, ¿ya? Lo mismo con los honorarios, lo mismo podemos hacer con las remuneraciones, nos podemos enfocar en las principales variaciones, en los total haberes, en el aporte patronal que estamos rindiendo ante el Ministerio. Otro análisis que hoy en día ustedes pueden llevar control de forma periódica tiene que ver con el BRP o los ingresos que entran por carrera docente, ¿ya? Versus los pagos. O sea, hoy en día, ¿cuánto me ingresa, cuánto me paga? Y hoy en día, ¿cuál está siendo el costo sostenedor de la carrera docente? ¿Ya? Hay que tenerlo súper claro que la carrera docente genera un costo para el establecimiento y esto hay que evidenciarlo, hay que cuantificarlo y proyectarlo, ¿ya? Hoy en día también podemos generar análisis de los aguinaldos recibidos versus los pagados, para también considerar si efectivamente se pagó el 100% o tenemos que realizar devoluciones de dinero los cuales no fueron pagados. Generar reportes respecto a su presupuesto y control presupuestario. Los gastos CEP versus las acciones PME, hoy en día podemos tener un reporte o generar un reporte que te permita ver todos tus gastos CEP vinculados a las acciones del PME. Y finalmente, hoy en día generar una cuenta pública. Ustedes como establecimientos educacionales deben hacerlo de forma anual, pero como esto va de la mano con la rendición de cuentas, es una muy buena práctica hoy en día tener una cuenta pública de forma periódica. Así que con eso damos por finalizado el webinar del día de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Así que eso, Ignacio. Perfecto, Matías. Oye, muchas gracias por la explicación. Súper bien ahí. Bueno, yo desde la perspectiva que es aquí en Chile y también como hijo de sostenedores, en un momento yo vengo de familia de sostenedores, y gran parte de los problemas que nosotros teníamos en un proceso, antes de que yo entrara en todo este mundo, era justamente una de las cosas que mencionabas, que era el cambio que había constantemente dentro de la plataforma de la superintendencia para los procesos de rendición de cuentas. Era súper complejo, sobre todo cuando los sostenedores, los administradores de repente están ahí con mucha carga laboral entre lo que está pasando dentro del área de clase, los problemas con los apoderados y un sinfín de cosas que están habiendo. Me acuerdo que fue partícipe del proceso de todo el traspaso de la reforma educacional, lo que cuando pasamos de sociedad a corporación, también dijiste cosas súper importantes cuando de la sociedad a corporación o entidades sin fines de lucro, como por ahí ocurren situaciones donde dejas documentos que quedaron en la corporación anterior y no lo estás hoy día justificando los gastos de la corporación actual. Entonces, por ahí, bueno, yo voy a haber invitado a todas las personas que están hoy día con nosotros a que puedan hacer sus consultas, qué dudas tienen, recordarles que esta instancia que nosotros estamos hoy día como Seiki en Chile es una instancia educativa, ¿no es cierto?, para los sostenedores, para que entiendan de que existe una comunidad, que es la que estamos creando hoy día como Seiki en Chile, donde ellos van a poder aprender, van a poder conectar con más personas que están en la misma de ustedes. O sea, los problemas que tienen ustedes, así como Matías dice, con la experiencia que ya tiene, los problemas que tiene un colegio son muy similares y replicables en otros colegios, ¿ya? Asimismo, cuando nosotros vamos encontrando mejoras que podemos aplicar dentro de un colegio, también se van aplicando en todos los otros colegios. Entonces, esta comunidad es súper, súper importante, así que los invito ahora, si quieren tener alguna consulta, alguna pregunta, voy a estar aquí para ir respondiendo. Si quieren la pueden escribir por el WhatsApp, o sea, por el chat de la reunión,
O si quieren pueden levantar la mano y les doy la palabra. Sí, Ignacio, esa es la idea, como me sumo a tus palabras, es generar estas instancias con la comunidad, dado en que es muy particular el mundo educacional. Yo creo que muchos sostenedores les cuesta encontrar, por ejemplo, contadores o asesores que se dediquen 100% al rubro. O sea, hoy en día es un rubro súper particular, tiene una nomenclatura y una fiscalización diferente a lo que estamos acostumbrados. Entonces, va de la mano hoy en día contar con un sistema que te permita gestionar hoy en día esto de forma oportuna, porque hay plazos que hay que cumplir. Muchas veces los sistemas estándar de mercado hay que adaptarlos y eso hoy en día implica riesgo y los riesgos hoy en día ante el ministerio y la superintendencia son multas y multas que cuestan caro. Claro, claro. Bueno, aquí nos pregunta Luis Ruiz.